Hola Cirilandia, estoy aquí con Margarita Gómez, muy contenta, una mujer súper sensible, súper maravillosa, tanatóloga, logoterapeuta, especializada en enfermos terminales, ha trabajado en laboratorios Smith Klein and French, es fundadora con un grupo de amigas y con el psicólogo Jesús Díaz, es fundadora del Centro de Intervención en Crisis. Y hace 10 años, el Centro de Apoyo de Emocional Kubler-Ross, en honor a la pionera de la tanatología, la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Hace un tiempo, con unas alumnas, compañeras de ella del francés, compró la residencia San José, en donde alberga a personas de tercera edad. Margarita es una mujer de luz muy bella con la que tuve la suerte de toparme gracias a mi columna, a mi espacio y ahora la invité aquí a conversaciones para que pueda contagiarnos un poco de toda su sabiduría en cuanto al tema de la muerte. Margarita, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Me alegra Mucho, muchísimo. mucho gusto de estar contigo. Ay, el gusto es De mío, verdad, de verdad. Margarita. Por supuesto que el gusto es mío. Es un honor tenerte acá y que compartas con mi comunidad un poquito sobre este tema de la muerte, que es algo que a todos nos pega, ¿no? Eventualmente, y somos pocos bueno, ni siquiera sé si incluirme, son pocos los que saben manejar y asimilar y digerir la pérdida de un ser querido. Sí, sí. Es un tema muy difícil porque generalmente los seres humanos no nos han enseñado a manejar la muerte, ¿no? En mi caso, empecé a descubrir esto cuando mi hermana murió. Yo soy la mayor de 10 hermanos y mi hermana Marta muere de diabetes juvenil hace 38 años. Fue un error de parte de mi papá porque no hubo un proceso de funeraria que es muy importante. A ella muere a las 11 y a las 3 la incineran. O sea, no hubo esos momentos que se necesitan para que las personas vayan a verte y un poco empieces a tomar contacto con esa pérdida. Yo les digo a las personas que nos están escuchando que es muy importante el proceso de la funeraria para empezar a procesar la muerte. Margarita, fíjate que esto es algo que apenas estoy cayendo en cuenta de lo que me dices, porque yo no sé si es yo tengo una forma de ser en la que por lo regular no afronto muy bien el dolor, entonces simplemente bloqueo, cierro y hago de cuenta como que no pasó, y probablemente por eso es que no he sido yo muy amiga de los funerales y pienso que es como meter el dedo en la llaga, pero ahora estás diciendo algo importante y que me resuena y me gustaría saber por qué dices a qué te refieres cuando dices que es importante una ceremonia funeraria. Bueno, yo creo que es un rito muy importante porque empieza a tomar contacto con la persona que murió, o sea, con la muerte en sí. Es muy importante ver a la persona ya muerta, aunque muchas veces no les gusta verlos, pero para que tomes conciencia que en realidad se murió. O sea, ese es el primer paso. Luego la gente que te va a ver y empiezas tú a procesar, a hablar de su vida, de cómo murió, de cómo fue la enfermedad, de que si fue un accidente. Es muy importante ver primero el evento, si fue un accidente, una enfermedad larga, el vínculo de la persona. Eso para mí ha sido un descubrimiento muy importante. No es lo mismo, yo por ejemplo, éramos 10 hermanos, el vínculo con mi hermana Marta fue muy importante porque yo fui la mayor. Y de mis hermanos, cada quien lo procesó de diferente forma. Yo creo que solamente dos de mis hermanas y yo hemos procesado esa muerte. Y mis hermanos recientemente murieron tres. Hace 5 años murió uno, hace 4 años murió otro y hace 3 años murió otro. Dios. Entonces, de 10 hermanos han muerto cuatro. Y todos más chicos que yo. Y yo siento que ellos lo que me dicen es, vive, vive y vive, Margarita. Es una enseñanza que me han transmitido eso, ellos y por eso es importante ese proceso. Es todo un día, a veces la gente se quedaba toda una noche, pero ahora en México por los problemas de robo cierran la capilla y hasta el día siguiente te vuelves a entrar. Entonces es volver a trabajar, si se puede decir, el dolor. ¿Cómo debe de vivir? ¿Cómo es lo ideal? Tú que te especializas en tanatología. Para quienes no saben, la tanatología
¿qué es, Margarita? ¿Es como la aceptación o la ciencia que estudia la muerte? ¿Cómo se define exactamente la tanatología? Pues la tanatología es el proceso que los seres humanos deben de vivir ante una muerte o ante una pérdida. No importa, puede ser un divorcio, un cambio de domicilio. Oh, Por ejemplo, yo a los 8 años yo nací en Monterrey, Nuevo León, una ciudad mucho más chiquita, y me vine a México a estudiar como a los 9, 10 años. Y para mí fue tremendo la pérdida de una escuela chiquita, a meterme a una escuela más grande, a dejar a mi mamá por un tiempo. Y yo pienso que las mamás nunca se dan cuenta que los cambios de escuela, por ejemplo, los cambios de domicilio, los cambios de ciudades, a los niños les afectan. Tanto a los niños como a los seres humanos. Y sobre todo a las gentes mayores. Los cambios de una casa a otra, a una residencia mayor, en fin, ese tipo de pérdidas, los seres humanos creemos que son normales. Por ejemplo, a mí estoy apenas trabajando un aborto que yo tuve después de Alemija. Entonces, nadie trabaja los abortos, pero de alguna forma es un alma que estuvo contigo y que se fue. Entonces, tienes que ver para qué estuvo aquí. Hay que trabajar el por qué. Tuvo una misión esa alma. Entonces, generalmente no la trabajamos. ¿y cuál es el proceso de trabajo? Porque yo te lo hablo porque de hecho todos mis lectores supieron, y creo que tú también lo supiste por medio de mis columnas, que este año para mí ha sido un año de pérdidas. Perdí a mi abuela a principios de año, luego perdí a mi tío, luego murió el novio de una amiga que aunque no lo conocí es muy loco porque el hecho de tú solamente querer a una persona y saber que está viviendo una pérdida te afecta mucho. Nunca lo pensé ver así. Pero entonces, ¿cuál es este proceso? Porque como te digo, y creo que no soy la única persona en el mundo que afrontamos, de repente tenemos digamos, la experiencia de un dolor fuerte, cualquier pérdida, como tú misma lo dices, no importa que sea una muerte, un cambio, lo que sea, afrontas una pérdida y en vez a lo mejor de trabajarla, el proceso justo que te estoy preguntando, en vez de hacer ese proceso, bloqueamos y cerramos y digamos que lo dejamos pasar y muchos años después, porque ya lo he vivido, empiezan a aparecer estas imágenes parásitas y estos satélites que te empiezas a dar cuenta que te perjudican en tu vida y que te ponen piedritas en tu presente. Entonces, ¿cuál debe de ser? Entiendo que debe ser un proceso muy profundo, pero a grandes rasgos, ¿qué es lo correcto a la hora de vivir un proceso de pérdida? Mira, yo te lo puedo decir en mi caso por cuando murió mi hermana Marta. O sea, ella muere en marzo y yo me meto a estudiar gracias a una prima de desarrollo humano. Ahí empiezo a poner en palabras lo que siento. Porque en mi casa no se podía hablar de mi hermana. Mi papá no lo admitía, lo estaba negando la muerte. Entonces, ¿qué es? Es poner en palabras lo que sientes. A final de cuentas, es eso, nada más. Y eso lo tienes que hacer ya sea con una terapia, con una tanatóloga, escribiendo cartas, oyendo música, llorando. Y como dice Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Las etapas: la negación, la culpa, el coraje, hasta llegar a la aceptación. Y según cuando yo estudié logoterapia, mi profesor, el doctor Velasco, me dijo, uno no puede llegar hasta la aceptación solamente a partir de tu dimensión espiritual. Si tú no has trabajado esa parte espiritual de que tú hablas tanto en tus columnas, no vas a poder llegar a la aceptación, ni a integrarte. Yo me acuerdo que yo fui a un congreso y oí a una colombiana como tú, y ella, una psicóloga brillante, no me acuerdo cómo se apellidaba, por eso, algo muy complicado el apellido, pero ella dice que una pérdida es como un vitral. En el momento que se rompe, el momento de la pérdida, se rompe ese vitral, ya no va a ser igual. Tú tienes que hacer un nuevo vitral nuevo. Entonces, por eso, tú tienes que procesar lo que tú sientes. De alguna forma, integrarte otra vez. Tú con la persona que murió. No la vas a poder olvidar, pero no vas a seguir con el dolor adentro de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tú lo viste también en tus columnas, te va a enfermar. Te vas a comprar un cáncer, una adicción, a comprar mucho, a meterte a la computadora, a hacer ejercicio en exceso. Y hay Mar muchas cosas otras más. y Margarita, dime una cosa, ahorita que estás hablando de estas, ¿cuáles son las etapas?
las etapas normales de un duelo. Tengo una lectora que me escribió hace poco y que espero que esté viendo esta conversación, porque ella perdió hace un año, creo que me dijo, a su padre. Y todavía le sigue doliendo muchísimo y yo me identifico mucho con su dolor. Gracias a Dios no he perdido a mis padres, están conmigo aún, pero sí hay un constante miedo en el que vivo y debo confesar que es cada que pienso que los puedo perder porque pues biológicamente es lo que sigue, porque esa es la ley de la vida. Siento un terrible miedo y yo no quiero vivir con ese miedo y estoy segura que estoy segura que no estoy sola en esto, estoy segura que muchos tenemos miedo de que nuestros padres mueran. Entonces, la primera pregunta para no abrir muchos canales y poder tener una continuidad es, ¿cuáles son estas etapas que sufre una persona tras perder a un ser querido? Mira, la primera etapa es el shock, ¿no? De momento, cuando es un accidente, es mucho más fuerte que cuando es una enfermedad que tú la edad de la persona, no es lo mismo 80 años que perder un papá cuando tú tienes 35, 20 o 15. Claro. La negación, luego hay culpa, ¿por qué lo llevé al hospital? A este hospital lo hubiera llevado a otro hospital, ¿no? El médico, ¿por qué dije que fue este médico? ¿Por qué no fue otro? ¿No? El coraje contigo y con la persona también que murió, si no hubieras cerrado un círculo. Generalmente nosotros no cerramos círculos. Yo me acuerdo con mi padre, afortunadamente yo tuve un duelo anticipado. Él muere a los 86 años y yo ya había trabajado todo con él. O sea, yo ya lo había perdonado, ya habíamos hecho un encuentro muy bonito, pero no todo el mundo le pasa eso, ¿no? Para mí la muerte de mi papá no fue como hubiera sido si yo no hubiera trabajado antes todos los conflictos con él y sobre todo el miedo a la muerte. Exacto, ahí viene la segunda pregunta. Ese miedo a la muerte que tenemos constantemente con nuestros familiares y con nuestros seres más queridos, ¿cómo es una buena forma o un buen consejo para uno? ¿Qué te pones en la cabeza cuando sientes estos miedos? ¿Cómo tienes que vivir la vida? ¿Cómo haces para no sentir este miedo? Información. En primer lugar, empezar a leer sobre la tanatología, yo les recomiendo el libro de Elizabeth Kubler-Ross, La Rueda de la Vida, que es su autobiografía de ella, es un primer paso. Hay muchos libros, el de Jorge Montoya, otro colombiano que vive en Medellín, que ¿Cómo es se llama el libro de Jorge Montoya? no sé cómo se llama, pero Ale, mija, te lo puede dar. Tiene dos libros muy buenos. Uno son los cuidados cuando la gente se va a morir. Ok. Tiene otro con Ale, que es qué hago con este dolor, que es Ok. sobre cómo los niños también, cuando se muere un hermanito, Ok. cómo se puede trabajar la muerte con los niños. Ujú. Y yo en alguna vez escuché, ¿cuál fue tu primer contacto con la muerte? Y yo les pregunto a todos, ¿cuál fue el primero? Para mí fue el de mi abuelita. Yo tenía 14 años y mi papá me llevó cuando estaba muerta. Y para mí dije, bueno, esa es la muerte, una paz de ella, de su cara, yo la vi. ¿Cuántas de nosotros ha tenido contacto con la muerte? Pues muy diferente, con un accidente, cuando su papá se murió junto, en fin. Yo les pregunto, ¿cuál fue el primer contacto con la muerte? Para mí fue realmente de tranquilidad, ¿no? De ver a las personas que se van, pero no he tenido la desgracia ni de que se muerto un hijo, ni mi esposo. Yo creo que es muy importante tu círculo. Se murieron mis hermanos, pero no es lo mismo que un hijo o que un esposo. Claro. Es diferente. Y sobre todo el vínculo, ¿no? El vínculo que tienes con las personas es determinante. Y no sé si las personas que nos están escuchando, ¿qué entiendan por vínculo? La cercanía, ¿no? Tú puedes estar muy cercana con tu mamá y otra hermana no, Ujú. ¿no? Entonces, para ti puedes llorar o ser más difícil la muerte de tu madre que para tu hermana. O tu hermana lo va a esconder por coraje que tiene, por culpa o por infinidad de cosas. Yo en tus columnas, que las leo todos los días, yo veo que es muy importante el conocimiento de uno mismo. Y eso es lo que yo estoy haciendo y tratando de mi libro. Si tú no te conoces y no sepas qué pérdidas has tenido, porque la gente no sabe, ni qué
La primera pérdida es mi viaje de Monterrey. Y la segunda fue la muerte de mi hermana, ¿no? Las fuertes. Y después han sido las otras. Pero yo cada vez que tengo una muerte, yo la trabajo. Con un terapeuta, con un tanatólogo. O sea, ¿por qué? Y eso me lo dijo mucho una psicóloga, la doctora Alma. ¿En dónde? ¿Qué es la catexia? ¿Catexia? ¿Qué es ¿Dónde vas a poner la catexia? ¿Qué es eso? Yo no sabía qué era la catexia. Entonces la relación con mi papá me dijo, bueno, es la energía que tú pones en la otra persona. Depende del porcentaje, ¿no? De la energía que tú pones en una persona. Yo, por ejemplo, la ponía en mi papá, ¿no? Claro que en mi marido y en mis hijos, pero entonces me dijo la terapeuta, esa energía que tú le pones a tu papá, ¿ahora dónde la vas a poner? Y yo lo que te estaba comentando que muchas de las personas la ponen en sí misma, en su cuerpo, ya sea en una adicción, o en el alcohol, o en la compradera, o en cualquier tipo de adicción. Y en un futuro, si no trabajas el duelo, que la mayoría de las personas no lo trabajan, entonces de 5, 6, 7 años, pues le aparece un cáncer. Y Margarita, pero Y no dime, se da cuenta que por eso, ¿sí? dime una cosa, hay gente que puede, o sea, para trabajar el duelo, la única forma de trabajar el duelo es Hablar de ir lo que con un siente. especialista o tú puedes trabajar el duelo solo. Mira, yo sí recomiendo ir con, pues ahora está la especialidad de la tanatología y todavía es más importante en grupo, ¿no? O sea, hay grupos de personas que murieron sus padres o hay grupos con nada más sus hijos, ¿sí? En grupo es mucho mejor, creo yo. Todo depende del vínculo que tú hayas tenido. Si tú vives con tu mamá muchísimos años, eres soltera y se va tu mamá, imagínate, toda la energía y la catexia que pusiste en tu madre. O sea, todo depende de qué se murió, del vínculo que hayas tenido y si es una enfermedad muy larga, o sea, todo depende de eso. Lo ideal es que la persona lo vaya a trabajar con un tanatólogo. Lo puede hacer, pero no creo que la aceptación pueda llegar tan rápido. ¿Me explico? Ujú. Pero, por ejemplo, como yo te decía, se rompió el vitral. ¿Cómo lo vas a arreglar? Hay gente que tiene tanto dolor que no sabe ni por dónde empezar. O si no lo guarda, como tú dices, muy, muy dentro de tu corazón y ahí se quedó durante muchísimos años. Y vuelve a salir cuando tienes otra pérdida. Cuando murió, por ejemplo, tu perrito, puedes volver a revivir lo que murió cuando se murió un hermano o tu padre. Y no te das cuenta que es el perrito, es el que te está identificando con la misma muerte. ¿Sí? Entonces vas a un funeral y vuelves a revivir, no la muerte de la persona que murió, sino que te recordó volver a trabajar la muerte de tu esposo que no lo has trabajado. ¿Me explico? Ujú. Y dime una cosa, hay algunos, por ejemplo, hay gente que no le gusta, mm, el tema de la muerte es como tan íntimo en la mayoría de los casos que podría imaginar que hay gente que no quisiera o piensan, es algo natural y yo puedo lidiar con esto solo, o no necesito de ayuda de nadie, pero si tú tuvieras que decirle a una persona cómo si pudiera una persona prescindir de un profesional, ¿cómo es que uno debe de lidiar un duelo? ¿Qué, además de llorar o qué otras cosas debe de hacer? ¿Cómo se debe de enfrentar la pérdida de un ser amado? Mira, hay un libro muy interesante que se llama Gracia y Coraje, Ajá. de Ken Weaver. ¿De quién? Este hombre, que es Ken Weaver, con Ok. B grande, Weaver. Él es un psicólogo, era transpersonal, una maravilla de hombre como escribía, y se casa con su esposa y tiene cáncer a la semana de haberse casado. Entonces, uno a otro, van ayudándose a trabajar el duelo, pero platicando qué es lo que le está pasando. Y no guardando secretos, que la mayoría de la gente nunca habla de lo que siente. Y Ken Weaver decía, llega un momento en que si tú trabajas tu duelo con tus amigas, llega un momento en que cansas a las amigas, cansas a tu pareja, cansas a tus hijos. Por eso es importante hacerlo afuera. Lo puedes hacer leyendo libros, escribiendo cartas, pero no, siento yo que no es tan rápido. Lo que pasa es que el tabú de la muerte es como el tabú del sexo. No se habla. Y sobre todo los hombres.
Para los hombres es mucho más difícil, o sea, nunca hablan del tema de la muerte, para ellos es mucho más, es más difícil. Entonces, si se muere un hijo, pues no se puede hablar con la esposa de la muerte, es hablar mutuamente de qué sientes, qué fue lo que te pasó a ti, expectativas, depende si fue un aborto, si ya nació el bebé, cómo vas a tener otro bebé si acabas de morir, hace 3 meses que se murió, y tú ya te quieres volver a embarazarte para reemplazar al bebé que murió. ¿Me explico? O sea, no es un tema tan fácil. Es un tema con muchas variedades de circunstancias. Y además puede dañar profundamente la relación de una pareja si se trata de la pérdida de un hijo, tanto en aborto como un hijo ya nacido. He sabido de casos y he escuchado y he leído historias de parejas que son matrimonios perfectamente bonitos y perfectamente estables y que al enfrentar una muerte no pueden seguir, o sea, no pueden seguir sosteniendo una relación. ¿No? Y hay muchas personas que se divorcian por la muerte precisamente de que no se habló, no se habla ni se va a hablar. O sea, ¿por qué? Porque el esposo tal vez se murió su papá y entonces ahora ya se murió el hijo y entonces traslapan todos los duelos y entonces ya es el dolor muy grande. ¿Sí? Mira, yo me acuerdo de Jorge Montoya, otro psicólogo o psiquiatra que vive en Medellín, que lo que él hacía era trabajar en una funeraria, fíjate, es una maravilla. Yo creo que era la única persona que lo hacía. Y luego, a la semana, hacía toda una conferencia sobre qué era el duelo, cómo lo ibas a vivir, y entonces, pero luego, él dice que se tiene que hablar a la semana, al mes, porque hay gente que lo dice, ahorita no puedo, dentro de 8 días, dentro de un año, y ahí lo van posponiendo. ¿Y qué es lo que pospone? Pues el dolor, pues porque es muy fuerte. Margarita, ¿No? otro caso que me es familiar en cuanto al tema de la muerte es cuando una persona, por ejemplo, si tienes una pareja que muere su padre y entonces, o un hermano o un familiar, y entonces el dolor en esa persona, por ejemplo, hace que empiece a dañar tu relación. Supongamos, yo tengo mi relación con mi pareja pierde un familiar y esa muerte que él no está sabiendo lidiar con esa muerte empieza a dañar, digamos, nuestra relación o empieza a ser, digamos, como un motivo de, no chantaje, porque el chantaje es un poco más consciente y probablemente no necesariamente es consciente, pero si una persona que está haciendo una pérdida empieza a tomarse licencias con su pareja, de ¿Agresiones? agresión, exacto, por ejemplo, que la pareja se vuelva agresiva o se vuelva peleonero, o se vuelva... Y tú como, a lo mejor, en este caso que en el ejemplo, yo no puedo decirle nada a esta pareja porque, pues, pobrecito, acaba de perder a la mamá, Sí. al papá, lo que sea. ¿Cómo se lidia cuando eres, digamos, el codependiente de una relación en la que una persona perdió una pareja? ¿Cómo puedes cómo le haces entender a esa persona que la muerte de su ser querido no le da licencia para sus agresiones, para dañarte a ti como la otra parte de esta pareja, digamos? Mira, Ana, tú lo hablas mucho en tus escritos, en todo lo que he leído de ti, que lo mejor es hablar las cosas como son. Tú me estás agrediendo ahorita porque estás muy enojado porque se murió tu papá. Yo no tengo ninguna culpa que se haya muerto. O sea, tú tienes que trabajar el enojo independiente de mi relación. Si no, eso se va a ir deteriorando y no te das cuenta. Es totalmente inconsciente porque tu dolor es demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque no te despediste. Me decía una prima que se acaba de morir, una tía hace 15 días. Es que no me despedí de ella. Es muy importante la despedida. Y yo le dije, ahí está la caja, despídete de ella, aunque ya no esté viva. Pero ella te va a escribir de despedida. O sea, eso es una... Los niños lo que pueden hacer, dibujan. Es más fácil para los niños dibujar al abuelito, al papá, que hablarlo. Eso lo dice en el libro de Jorge Montoya que te dije. O sea, cada quien lo puede hacer de diferente forma, pero es hablarlo. Tu enojo no es conmigo.
es porque tu papá se murió, es porque a tu papá no le dijiste lo que le tenías que decir o porque estabas enojado cuando se murió tu papá. O sea, uno como codependiente, por ponerle una palabra a la figura, la persona codependiente o que está sufriendo, digamos, la pérdida de su pareja, no debe de permitir en ningún momento que se le sea abusado con el pretexto es que pobrecito está en una pérdida, pobrecito está enojado, entonces yo le permito. Eso no debe de ser así. Uno debe de hablar y debe de decir, como tú misma lo estás diciendo, ¿sabes qué? Me estás lastimando y me estás haciendo esto y una cosa es lo que te está pasando en tu corazón y estoy contigo y te amo. Volvemos a lo mismo que es comunicación. Y de alguna forma también creo que yo lo he visto en tus escritos, es la asertividad. Decir lo que no te parece de una forma no agresiva. Uh-huh. Lo que es muy importante es que tú tampoco te enganches en el coraje, ¿no? Porque si él te habla grosero y tú le contestas grosero, Claro. pues entonces es un círculo vicioso. Claro. Entonces ahí está la asertividad. De la forma que me estás hablando, no me gusta. Y el efecto es que estás bloqueando la comunicación, ¿no? Ya no voy a querer hablar de ningún tema. Pero entonces, como tú dices, la relación se va deteriorando poco a poco si no se hablan las cosas. ¿No? Si no, no, pobrecito, se le murió su papá, yo no hablo. No, exacto. Mañana. No, es que fíjate que, no, mañana. Justificas, ¿no? Por compasión a la otra persona justificas y al final del día se termina volviendo una bola de nieve mucho más grande porque ninguno, también tú al ser agredido o agredida, también empiezas a generar un enojo. Sí. Que te estás callando por compasión con tu pareja, pero ese enojo ahí está y se está generando y va a llegar un punto en que va a explotar ese enojo. Entonces, no importa que la otra persona esté dolida, uno tiene que hacerle abrir los ojos y decirle, ok, esto es una cosa y esto es la otra, que es que me estás dañando a mí y estás atacándome a mí y yo no tengo la culpa. Pero como te digo, la gente no sabe ser asertiva. El otro día una amiga mía se le murió a su hija un hijo y es que no le puedo hablar del hijo que se murió, ¿me explico? Es que no puedo ni tocar el tema. Entonces digo, poco a poco, toca el tema. Porque la única persona que puede tocar el tema pues es la mamá. ¿Por qué? Porque está deteriorando la otra relación, tu hija con su esposo y con sus otros hijos. Los otros hijos no tienen la culpa que se les haya muerto un hermanito. Pero muchas veces es una persona externa la que puede ayudar. Claro, no. Que está como fuera de la barrera del dolor y tiene mucha más objetividad. Otra cosa que, no sé, tú cómo te sientes al respecto. Hay gente que, por ejemplo, el familiar o el ser querido se muere y muere, por ejemplo, enojado con esta persona o tuvieron una pelea fuerte o llevaban años sin hablarse y como siempre pasa cuando la gente muere es cuando entonces todo el mundo llega y ay, tan buena gente que era, ay, tan querido que era y no tuviste tiempo o no quisiste arreglar las cosas antes en vida y cuando se te muere la persona, ¿qué opción tienes? Hay, las opciones que yo conozco, y ahí hacia allá va la pregunta, es en meditación conectar con este ser y despedirte y hablar con esa persona, digamos, con su energía. ¿Qué tanto funcionan esas técnicas de conexión en meditación ya cuando la otra persona se ha muerto? Mira, tú lo dices en meditación, yo creo que es una forma buena para hacerlo. Pero a mí, por ejemplo, yo no me despedí de mi hermana porque, aunque estaba enferma, se muere de un paro respiratorio. Entonces, en un grupo de crecimiento, yo lo que hicimos fue, mi terapeuta hizo una gestalt que se llama, la silla caliente que se le llama. Entonces, es poner enfrente la persona que murió y tú en la otra silla. Y empezarle a decir, tú no te dije esto, me gustó esto, cualquier tipo de coraje. Y luego se cambia la silla. Entonces, de alguna forma tú entras en una empatía con la persona que murió, ¿me explico? O sea, hacerlo de una forma verbal es lo mejor. Claro que la meditación ayuda, pero siempre y cuando lo hagas antes con una forma o con una carta. Y la meditación ya empieza un poco a tranquilizar más a la persona. Pero si la persona está muy enojada, no creo que con la meditación lo pueda sanar. ¿No? Muchas personas sí hablan del budismo, que la meditación, y yo hablo mucho con mi hermana que yo entiendo y voy de acuerdo con la meditación en el budismo, pero a veces creen que es mágico la meditación. Una hermana mía dice, poner nombre y apellido a tu historia. La mayoría de las personas no lo hacen. Entonces no saben qué siente.
Si es coraje, si es tristeza, ¿qué es? Entonces, Poner, Margarita, para englobar básicamente todo lo que estamos diciendo para la gente que está viéndonos y que a lo mejor está pasando por un duelo, como es esta chica que te comenté que perdió a su padre hace un año y dice que todavía no logra superarlo. Un punto importante es probablemente buscar ayuda de un tanatólogo, de un profesional. sí. Como segundo punto, dejar salir lo que está en el pecho, ¿no? Dejar salir, hablarlo con la gente que amas, permitirte escribirlo, permitirte ponerle palabras a tus emociones para que puedan salir, es correcto. Sí, ¿sabes qué? Porque en un futuro a tu amiga puede tener un duelo patológico ya, ¿no? Que ya necesita medicamentos, ya entra una depresión, ya necesita antidepresivos. ¿Y para qué buscar eso si lo puedes hacer antes, ¿no? Claro. Ahora, insisto, ¿cuál fue el vínculo con su padre? Fue demasiado estrecho, no estaba casada, estaba divorciada, le daba a su papá dinero, o sea, ¿qué era lo que le daba a su padre? ¿Que ya no le da? Porque al final de cuentas, como una amiga me dice, desapareció, ¿no? Y esa palabra de desapareció es muy fuerte, ¿no? Entonces, Claro, el entender que la persona realmente ya no lo vas a volver a ver nunca en tu vida. eso, Es, aunque te voy a decir que tú puedes hablar con él, ¿no? Porque no necesariamente desapareció físicamente, pero ujú. la energía de él todavía está en el cielo y tú hablas mucho de que fluya, ¿no? Que fluyas con la energía. Él está y te escucha, mas no te puede hablar, ¿no? Yo hablo mucho con mi hermana Marta, con mis papás que se murieron, o sea, es un vínculo diferente, pero uno lo tiene que aprender a que la persona no nada más cambió de domicilio, ¿me explico? O sea, Cambió nada de más, dimensión, ¿eh? cambió de dimensión. Cambió de dimensión, aunque la gente no lo entiende, ¿no? Pero ya no está en casa, está en otra casa, la cual hay que prepararse, ¿eh? Porque ahorita yo estoy haciendo también otro libro para que se llama Aprender a vivir es aprender a morir. Hay que vivir intensamente para también prepararte a ese cambio de casa, ¿no? Lo cual menos la gente quiere tocar el tema, O sea ¿no? que es importante, ¿tú crees que es importante llegada a determinada edad o toda la vida? ¿Qué crees? ¿Que sea llegada a determinada edad o toda la vida uno tiene que irse preparando para la muerte? Yo creo que desde el momento de nacer, tú ya sabes que te vas a morir, Ujú. pero no sabes conscientemente. En mi caso, que ya voy a cumplir 74 años, pues ya me falta más poco tiempo, ¿no? Pero por ese motivo hay que vivir más intensamente lo que tienes ahorita, ¿sí? Y prepararte con meditación, con ponerle nombre y apellido a tu historia, con flores de Bach, con aromaterapia. Digo, prepararte como una hora diaria en tu casa para ese momento, ¿me explico? Para que te vayas en paz. Y yo creo que tú hablas mucho de la meditación y es una herramienta imprescindible, es la más importante, es la Sí. más... Y también leer, yo compré un libro que se llama Morir Consciente en Colombia, que te dice más o menos qué es lo que va a pasar, aunque nadie ha regresado. Pero pienso que Dios ha enviado, como en tu caso, como a tú, una muchacha tan joven, que de verdad, yo digo que eres un alma vieja, ¿no? Yo que creo en la reencarnación, pues tú tienes una misión importante. Tú me decías que tú veías el aura. No todo el mundo ve el aura, ¿no? Estado tú y yo para que la gente tome conciencia. Tú hablas mucho de la conciencia, ¿no? Pero no se va a hacerse consciente de la gente si no se conoce, Ana. El primer paso es que se conozca. Ujú. ¿Quién soy yo? ¿A dónde va? ¿Y por qué? Sócrates, todavía hoy por hoy, nadie cree que tiene la verdad absoluta. Nadie se conoce. Entre más te conozcas y tengas más información de ti mismo y de la muerte, de libros y de todo, más tranquilidad y vas a estar en paz. Y en el momento que sea, tú vas a estar preparada. Qué bonito, Margarita. Pues yo creo que le estás dejando una buena enseñanza a mi comunidad, que estoy seguro que todos de alguna manera hemos enfrentado una pérdida, si no de un ser querido, por lo menos como tú dices, una pérdida de alguna manera, un cambio, una pérdida de amistades, una pérdida de
lo que sea que pueda significar una pérdida, y al final del día todo tipo de pérdidas debe de ser trabajados para que, como tú misma lo mencionas, no se convierta en un duelo patológico que termine, arrastres toda tu vida, y que cuando te des cuenta empiece a hacerle daño o a hacer mella en tu presente y empiece a generar nuevos patrones de conducta y delimite tus resultados como adulto, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en un matrimonio que se muere el papá, los hijos, pues, que van a cargar a la mamá toda su vida, ¿no? Si no trabaja el duelo, como en el caso yo me acuerdo de una amiga mía, entonces seguían cargando a la mamá, es que se murió mi esposo, y se murió mi esposo, y de luto 10 años y 20 años. Entonces, los pobres hijos cargaban a la mamá porque ella no quería trabajar el duelo, ¿no? O sea, de alguna forma la persona, yo creo que es prestada, tu esposa, tus hijos, ¿no? Y como tú lo dijiste también en tu artículo, son tus maestros, ¿no? Yo pienso que mis maestros son mis 4 hermanos que se murieron, mi papá y mi mamá, y de ellos tengo que aprender, ¿no? Para poder, yo pienso que si yo viviera en ellos, ellos no quisieran que yo estuviera llorando todo el día, ¿no? Yo, Margarita, si mi comunidad y mi gente bonita de Cirilandia quisiera contactarte para hablar contigo, si necesitan una terapia, un trabajo de tanatología, ¿a dónde te pueden llamar? ¿A dónde te pueden contactar? me pueden bueno, me pueden mandar un correo y yo las encamino, las dirijo a una persona que yo conozco, se llama Adriana Romero, y ahorita yo no trabajo con ellas en tanatología. Uh-huh. A mí me gusta mucho trabajar con los enfermos terminales, Uh-huh. a mí eso es lo que me gusta. Uh-huh. Pero no todo el mundo me busca porque porque los hijos no quieren hablar de la muerte con el papá que está enfermo. Claro. Y yo ahorita estoy dedicada a hacer el libro con Ale y a estar con mi marido, ¿sí? Pero yo les puedo encauzar, es la palabra, con Adriana Romero, que es mi amiga, y con ella pueden trabajar lo que quieran y les puede contestar lo que ellos quieran. ¿Cuál es tu correo, Margarita, para que se lo des a la comunidad? Es margagomez@prodigy.net.mx. Perfecto, pues ahí está saliendo en este momento en la pantalla debajo el correo de Margarita, para si alguien desea conectar con Margarita para ser encausado, puede hacerlo por este correo. Margarita, me encantó tenerte en este espacio, es muy bonito hablar con una persona tan linda como tú y tan conectada y tan sabia, y espero que el camino nos siga juntando para hacer muchas cosas. Muchísimas gracias, nos veremos en Colombia, y tus artículos todos son buenos, ¿eh, Ana?